Muy buenas, estamos aquí con Borja Devas Molina, Head Coach de League of Legends de eCorp y has sido un former de AIM Esports. Borja, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, la verdad. Bien. A ver, es la primera vez que vengo a un podcast, así que no sé si decirte nervioso, pero, pero estamos bien, estamos bien. No, la verdad que te queríamos invitar porque, bueno, por toda tu trayectoria de experiencia y sobre todo porque nos enfocamos aquí a aportar valor a jugadores que quieran llegar a ser profesionales o entrenadores que están en el proceso de también hacerlo. Y qué mejor que alguien que ya está ahí, ¿no? Para Ujú. aportarles valor. Así que te agradezco tu tiempo, de verdad, como te comentaba antes. Nada, hombre, para eso estamos. Y cuéntame un poco, ¿cómo empezó tu pasión por los videojuegos? ¿Fue el League of Legends de primera o antes jugabas a otros videojuegos? A ver, yo es que he pasado por varios juegos. Yo empecé jugando al StarCraft hace muchos años. Ujú. Era un juego que es absurdamente complicado, creo que lo es mucho más que el League of Legends, porque requiere de hacer muchas cosas. Luego pasé por el competitivo incluso del WoW. Y fue una época en la que me quedé sin pasta, por así decirlo. Dije, no voy a pagarme más el WoW. Y me vine para el LoL con un amigo, por allá la Season 3 Season 4 no me acuerdo, algo así. Y bueno, pues empecé como jugador e intento de jugador frustrado y al final acabé como coach. ¿Y qué te introdujeron en el LOL o lo averiguaste con un par de amigos y dijiste, bueno, lo voy a probar? ¿Cómo fue ese descubrimiento? A ver, yo al principio era bastante... Estaba bastante en contra de lo que era el League of Legends. Porque me parecía un juego de gente que se enganchaba demasiado. Pero me dijo un amigo, mira, oye, vamos a jugar, que está bien, que está divertido. Era cuando, no sé, creo que fue cuando salió Yasuo. Y dije, bueno, pues venga, vamos a probar. Pero empezó todo con una cosa de un mes, que no me gustó el juego. Jugué como 2 o 3 partidas que dije, esto no lo voy a jugar en mi vida. Y bueno, no escaló bien la cosa. Sí, sí. Y lo que comentabas antes de jugador frustrado a coach, ¿cómo fue esa transición, esa decisión de decir, vale, ya no quiero ser como jugador, voy a ser coach? ¿Por qué? Pues te comento, yo empecé como jugador en las primeras ligas que salieron aquí en España amateur, que se llamaba Mm. la Liga ESPLOL, igual algunos de muy antaño la recuerdan. Eh, y básicamente, pues empecé jugando en un equipillo que se llamaba iPlay. Y bueno, a mí me gustaba competir, estaba en todos los juegos en los que he participado, me ha gustado competir. Y bueno, hubo un momento cuando se supone que avancé en el juego, yo me lo empecé a tomar demasiado en serio, me vi un poco sobrepasado por todo, creo que me lo empecé a tomar más en serio de lo que debía. Y hubo un momento en el que tuve tryouts en Movistar Riders Academy, pero justo cuando iba a pasar o cuando iba a entrar en el proceso de selección, que no, no significaba que me hubiesen cogido o no, me manearon la cuenta 14 días por hacer cosas que no tendría que haber hecho. Y en aquel momento era joven, pero me vi muy colapsado y dije, mira, vamos a dejar el LOL por un tiempo. Lo dejé, volví a WoW durante 6 o 7 meses y cuando volví me veía tan oxidado jugando al juego, pero a la vez que tenía tantas ganas de competir que me junté con un amigo y dije, mira, voy a ser el entrenador de tu equipo hasta que me recupere de nivel y tal y luego pues ya lo dejo lo que sea. Y al final pues o no me recuperé o me gustó un poquito de más lo de ser entrenador o un poco Y, de ambas. sí, sí. ¿Y o sea, te costó esa transición de, de ser entrenador a ser jugador? O sea, ¿o te costó tiempo adaptarte? ¿Cómo fue eso? A ver, empezar a ser entrenador en el amateur es relativamente fácil. El problema es Mm. dar ese desarrollo. Es decir, cualquiera es capaz de poner a 5 chavales a jugar en una partida y meterlos en una scrim y decir, venga, a entrenar. Pero realmente es algo que puedes avanzar muy poco en mucho tiempo y de golpe tener un año o unos meses en los que das con la tecla y de golpe pues todo cobra sentido y todo te lo aprendes mejor. También te diré que una de las cosas que peores tienen los entrenadores es que
hay muchos entrenadores amateur que no han entendido que al final hay mucho trabajo siendo entrenador que no tiene por qué ser divertido. A mí me encanta el LoL y lo disfruto con muchas ganas, pero hay que estudiar y hay que verse todas las partidas y hay que verse todo lo que tú puedas. Pero no hay que solo que vérselo, hay que sacar conclusiones, hay que tomar un registro. Entonces, hay un trabajo que es como ir al gimnasio, por así decirlo, o como estudiar para ir a un examen al instituto, que mucha gente se lo salta y lo vive simplemente desde la experiencia propia, por sensaciones o por lo que le dicen los jugadores que tienen alrededor. Y hay mucha data y mucha información que no la vas a encontrar si no te pones a buscarla y a estudiar. Entonces, pienso que es fácil ser entrenador, pero es difícil ser un buen entrenador. Sí, sí. Y actualmente tu rol en Icorp, o sea, ¿qué gestionas aparte? O sea, es los jugadores, pero ¿qué otras áreas que necesitan los jugadores gestionas? A ver, al final, ser entrenador o positional o assistant o strategic o el nombre que le quieras poner al entrenador, al final todos los entrenadores, si tú estás en un club que lo requiere, vas a tener que hacer todos los roles que hagan falta. Yo, durante este año anterior, cuando pasé por Superliga Segunda, al final tuve roles que no tenían ni siquiera nada que ver con lo que es ser entrenador. Entonces, yo creo que al final un entrenador está para todo lo que se necesita y luego como que tiene tareas principales gestionar los grupos, o sea, gestionar el grupo y ser como la figura principal del proyecto. Pero sí que es verdad que si tú quieres ser un buen entrenador, al final estás para lo que necesita el equipo y obviamente dentro de la parte técnica yo creo que lo más importante sería enfocarse sobre todo en lo que viene siendo el microgame. Eh, lo de dar el trabajo en grupo, la macro en conjunto, me parece fenomenal, es algo que hay que hacer, pero pienso que una de las cosas más importantes es cómo llevas el grupo y cómo los manejas individualmente, porque al final, cuando tú llevas un grupo con 5 personas, es común que cuando tú estás en un grupo alguien desconecte o no lo pille todo igual o no todos tienen el mismo ritmo. Entonces es súper, súper importante entender y hacer entender a los jugadores que no todos van al mismo ritmo y que todos necesitan ciertas atenciones especiales que obviamente les pueden ayudar a mejorar a un ritmo u a otro. Muy bien. Y hay una cierta estrategia que utilices que siempre te va funcionando o qué estrategias son las que mejor te funcionan y que les enseñas a los jugadores. Claro, depende de la posición, pero así en general. A ver, principalmente diría que no hay una estrategia exacta para cada jugador. Cada jugador tiene una necesidad, cada jugador es diferente, cada jugador se adapta de una manera o hace una cosa o es bueno en una cosa y malo en otra, porque nadie es perfecto. Entonces, no hay una estrategia como tal. Sí me gustaría decir, como te he comentado antes, que soy un entrenador que está muy enfocado en el microgame. Esto era algo que antes ni siquiera me planteaba, pero diría que lo más importante para formar un buen equipo es tener una buena selección de jugadores. Creo que es algo primordial y es algo que la gente hace de muy mala manera. Yo tengo una forma particular de hacer selección de jugadores, cosa que hacen algunos entrenadores, pero no todos. Y pienso que tanto la selección como trabajas los primeros meses es lo más importante. Entonces, me atrevería a decir que lo más importante de la estrategia, por así decirlo, para trabajar con ellos es conocerlos bien, saber a quién has escogido y saber tratar con él individualmente. Luego lo que tú hagas con el grupo tiene relevancia, pero realmente si tú has escogido bien al jugador debería poder encajar porque sabes lo que estás haciendo. Y pregunta, ¿qué nos podrías delatar, o sea, desarrollar en cómo haces esa selección de jugadores? No hace falta que vayas hasta un detalle, pero Te lo puedo ¿qué? decir sin problema. Ah, vale. Digo, para esos entrenadores para que tomen nota. Pues mira, uno de los problemas más grandes que tienen los jugadores, o sea, perdón, los entrenadores, es que cuando tú haces unos tryouts, unas pruebas de selección, es muy común juntar a 5 o 10 jugadores y a ponerlos a jugar contra otros 5 jugadores y decir, oye, si juegas bien, te quedas en mi equipo. Si juegas mal, no te quedas en mi equipo. Y hacen como ese examen de un día en el cual si has jugado bien o has tenido un buen día, te vas a quedar dentro, aunque seas peor o mejor. Y si has jugado mal, pero aunque seas el mejor, como has tenido un mal día, te quedas fuera. Y dicen, bueno, pero es que es común hacer 2 o 3 días de tryouts. No me sigue pareciendo bueno porque semanas buenas, semanas malas, o parches buenos y parches malos tenemos todos. Entonces,
Para mí lo más importante dentro de unos tryouts, sobre todo, es hacer una buena entrevista semiestructurada con ciertos temas que me parecen importantes para ver cómo es la personalidad del jugador. Esto, si lo puedes acompañar de un psicólogo, es mejor. Igual en la materia es más complicado, pero a medida que crezcas entenderás que una persona, una figura que te ayude con las entrevistas es súper, súper importante. Y luego, una de las cosas que hago, que es el punto por el que más me fijo, cuando yo hablo de un jugador o con un jugador, sobre todo lo que más me interesa es saber el día a día, para saber qué progresión va a tener este jugador. Me explico. Digamos que un jugador al final no define lo que hace un día concreto, sino lo que hace, la progresión que tiene, cómo trabaja el día a día. Entonces, yo hago una sesión individual con el jugador en los tryouts y tengo para ver cómo reacciona, cómo habla conmigo. Eh, intento ponerle objetivos o dentro de las cosas de las que hablamos, intento ver sus reacciones. Igual le intento colar alguna frase o algún comentario que sé que va a hacer saltar sus alarmas o que puede enfrentarlo un poquito para ver cómo reacciona. Y luego a la semana siguiente o de aquí 3 4 días vuelvo a tener una segunda sesión con él para ver si lo que le he dicho lo ha intentado aplicar, para ver si escuchó las cosas que le dije. También intento recalcarle puntos que ya vimos en la sesión anterior o decirle cosas que no ha mejorado para intentar implementarlas en la siguiente sesión o lo que fuera. Y además, aparte de yo ver cómo trabaja el jugador, cómo juega, porque le estoy viendo desde su punto de vista, él puede ver cómo trabajo yo, es decir, está siendo como unos tryouts mutuos. Y en caso de ser necesario, habría una tercera fase que es hacer esos tryouts de una partida de 5 contra 5, que para mí muchas veces la intento skipear, porque al final, si tú sabes con quién estás tratando y has tenido 2 sesiones con un jugador y ya has hablado mucho con él, al final él sabe cómo trabajas tú, él puede confiar en ti, tú puedes confiar en él, no va a hacer falta esa partida de 5 contra 5, que igual sí puedo hacerlo para que los jugadores se conozcan entre ellos, pero por lo general no creo que sea tan necesaria. Muy bien. Y en la entrevista, el psicólogo, ¿en qué se fija del jugador? Porque, o sea, ¿en qué os fijáis vosotros el jugador para decir, vale, este tipo de actitud o este tipo de persona puede encajar bien en el equipo que tengo aquí pensado desarrollar? ¿En qué A os ver, fijáis? es una pregunta complicada. Al final, Sí. sobre todo lo más importante es tener a jugadores que no vayan a ser dinamita, que no vayan a ser que tengan un todo o nada, es decir, jugadores que dicen, no, pues yo o gano todo este año o dejo el LOL y me voy a estudiar a la panadería. Es muy importante tener a personas que consideres medianamente estables. Es muy importante tener alguna persona que sea un poco más criticona, es decir, una persona que sabes que te va a pelear las cosas que tú le dices, alguien inteligente, por así decirlo, dentro del grupo. Ujú. También es importante tener, yo creo que depende un poco del grupo que tú quieras montar, pero sobre todo con el psicólogo lo que recomiendo yo, lo que suelo hablar con él es, hay que formar un grupo, vamos a intentar elegir una selección de perfiles que puedan encajar dentro de lo que tenemos y lo que me hace el psicólogo es intentar darme forma a estos perfiles y una vez los tenemos, podemos juntar un grupo que tenga cohesión. Vamos a ponerte un ejemplo. Digamos que tengo en el equipo una persona que es muy líder y aparte de ser muy, muy dominante en este aspecto, es una persona que sé que en las reviews, en las revisiones de partidas de entrenos, eh, me va a pelear, va a ser peleón, va a ser de comentarme las cosas, de no estar de acuerdo, de exigirme argumentos y tal. Si yo tengo dos de esos, igual esos dos pueden llegar a chocar entre sí. Entonces es importante entender que siempre hace falta un perfil de líder o más dominante en el grupo, también hace falta alguien un poco más graciosete, que le dé un poquito de salseo o le dé un poquito de virilla al grupito, pero siempre y cuando tú tengas un grupo que tenga algún tipo de cohesión. Por esto es algo que me gusta definir con el psicólogo, creo que hay muchos perfiles que no vamos a poder definir ahora, así que creo que simplemente es eso, es intentar que los perfiles no choquen entre ellos y que el grupo pueda funcionar cuando estén jugando juntos. Claro, sí, sí, es muy importante lo que dices de tener ese balance de personalidades para que no haya esos choques, la verdad. Y de todos los temas bueno, nos has estado explicando aquí en esta entrevista, ¿cuáles dirías que son las cualidades más importantes de un jugador, Las bajo tu cualidades punto más de vista? importantes de un jugador. Sí. A ver, yo creo que a mí me gusta trabajar sobre 3 pilares dentro de League of Legends. Pienso que uno es la cercanía. Si un jugador es de estos que
bueno, que coge, acaba el entreno y nos vemos mañana, no me suele gustar demasiado. Obviamente creo que es importante dejar espacio a las personas, pero creo que cuando estás en el League of Legends es muy importante compartir tu tiempo libre o una parte de tu tiempo libre con la gente del grupo con la que quieres mejorar y trabajar. Al final, cuando llegas a ser profesional, compartes mucho tiempo con las personas con las que estás trabajando, entonces es muy importante hacer un buen grupo. Entonces, diría que una de ellas es ser cercano, la otra es que sea muy capaz de ser comunicativo. Me gusta una persona que sea sincera, transparente, que pueda hablar conmigo de lo que sea, o si no es conmigo, con el manager o con el psicólogo o con quien sea. Quiero decir, si eres capaz de decirme, oye, esta semana los drafts no me están gustando, no me estoy sintiendo cómodo con esto, pese a que tú me has convencido de que es lo mejor, lo podemos hablar. Es muy importante también que el jugador sea capaz de decirme, oye, últimamente con el top laner, con el jungla o con quien sea, no me estoy llevando muy bien o estamos chocando en entrenos y sea capaz de hablar contigo porque al final la comunicación es una herramienta muy poderosa para encontrar soluciones. Y diría que la última cualidad que considero muy, muy importante es la autocrítica, sobre todo porque ahora mismo hay, bueno, ahora mismo y creo que siempre en los esports ha habido como mucha falta de autocrítica y un jugador que sea capaz de ser autocrítico, que sea capaz de trabajar el día a día y entender que quiere subir escalones y que estando donde está no lo va a subir, eh, o no está arriba, no está donde quisiera estar, es súper, súper importante. Entonces yo diría que la cercanía, la comunicación y la autocrítica son las tres cualidades que me gustan más de los jugadores. Muy bien. Mejor dicho imposible. ¿Y en entrenadores varía, tú crees? ¿Hay a una cualidad diferencial que tienen algunos entrenadores y otros no que les lleva al siguiente nivel? Creo que es lo mismo. Al Sí. final es prácticamente lo mismo, porque lo que yo defino para los jugadores es simplemente un perfil de trabajador. Y es un perfil de trabajador para una persona que quiere crecer en el sector. Entonces, obviamente no vas a buscar lo mismo en un entrenador que en un jugador, porque a lo mejor en el entrenador buscas algún tipo de actitud o de cualidad que pueda ayudar a gestionar el grupo o algo del estilo. Pero yo diría que en general lo que necesitas dentro del League of Legends es tener a gente que quiera mejorar, que quiera trabajar y que sea capaz de ver que no ha llegado a su máximo y que puede intentarlo. Y alguien que sea capaz de estar en un grupo, claro. Muy bien. Y Entonces, dentro de ICOR, ¿vosotros le prestáis atención a todo lo que es nutrición y acondicionamiento físico? O sea, para mm, estar mejor dentro, o sea, para rendir mejor, o es algo opcional que los jugadores pueden hacer. te diría que esto en amateur es muy complicado. Ujú. Y de hecho en Superliga Segunda es algo que yo apoyo 100%. Creo que tanto la nutrición como la alimentación es algo primordial dentro de los esports. Creo que los jugadores tendrían que tener sobre todo de hábitos de sueño y de deporte y de alimentación para poder ser Ujú. mejores o rendir mejor. Pero el problema que tenemos en Icor y el problema que, por ejemplo, tuve en Nine es que al ser proyectos online es muy difícil manejar este tipo de cosas y Ujú. para todos los equipos que están trabajando a nivel presencial y tienen la capacidad de tener un gimnasio, tienen la capacidad de tener, yo qué sé, un cocinero o algo del estilo, me parece súper, súper importante que si tienen esa capacidad que lo utilicen porque al final la salud influye mucho más de lo que pensamos en el rendimiento de las personas y no es lo mismo levantarte a las 4 de la tarde y decir vamos a entrenar o levantarte a las 2 de la tarde y decir vamos a entrenar, que levantarte a las 10, haber desayunado, haber hecho tus 3 comidas del día, haber ido al gimnasio antes de entrenar y venir como un roble. Y quieras o no, esas cosas se notan. Obviamente, es solamente una parte de todas las cosas que te hacen buen o mal jugador, pero es muy importante cuidar este tipo de situaciones. Lo que pasa que a nivel online es muy, muy complicado. Sí, sí. ¿Y nos podrías describir como un día a día tuyo? Así desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Uf, es que mis día a día son muy diferentes cada uno de ellos, pero te puedo intentar decir alguno average. Vale. Me suelo levantar entre las 9 y las 10 de la mañana. Cuando me dedico, vamos a decir, cuando me dedico full time al LOL. Ahora mismo estoy en búsqueda de trabajo, así que en cuanto me ponga a trabajar, pues supongo que cambiará la cosa. Ok. Pero en general lo que intento hacer es ver partidos de LOL por la mañana. Intento quedar con algún jugador, ya sea del extranjero o de por aquí, para intentar hacer alguna sesión individual por la mañana. Suelo quedar para, bueno, como con mi familia y demás.
Después de comer, como nosotros entrenamos a las 7 normalmente, quedo con mi assistant coach y lo que hacemos es preparar el entreno del día o hablamos de las cosas que tenemos que preparar esta semana. En caso de tener alguna otra sesión, hago otra sesión y luego pues hacemos el entreno. Luego se me ha olvidado a eso de las 12 a la 1 solo ir al gimnasio y porque me parece la mejor hora porque primero que está vacío y segundo me permite comer en un tiempo que no me perjudica en nada. Y bueno, básicamente es eso. Creo que se basa en estudiar LOL e intentar hacer sesiones individuales tanto por la mañana como por la tarde y luego hacer el entreno. Muy bien. Y hay una cierta... ¿De qué forma estudias las reacciones y todo? O sea, ¿en qué te fijas? No sé, es simplemente para ver cómo pueden revisar bots más eficientemente esos jugadores, ¿no? O esos entrenadores. A ver, me atrevería a decir que bueno, no me atrevo a decir. Creo que lo más fácil para intentar aprender es entender o buscar puntos y ponerte, yo qué sé, si tú quieres ver cómo juega T1, pues poner y quieres ver cómo están jugando el tema de los dragones, por ejemplo, o alguna rotación en midgame o algo del estilo. Un equipo, yo recomiendo ponerte varias partidas de ese equipo y verte ese momento concreto seguido una tras otra. No te veas la partida entera si lo que quieres realmente es aprender. Busca momentos concretos y esto es lo que te va a ayudar a verlo una y otra y otra y otra vez y vas a poder entender o vas a poder asimilar mejor las diferencias entre una situación y la otra y por qué han tomado una decisión y otra. Luego, para todos los entrenadores y jugadores que quieran aprender a nivel individual, chicos, esto va para vosotros. No miréis partidas en grupo, mirad POFs, mirad partidas individuales, mirad Pro Views, mirad streamings de Pro Players. Cuando digo streaming de Pro Players, hay muchos jugadores de Asia, de Corea y de China que tienen streamings por ahí. Buscarlos, mirad su punto de vista, mirad sus solos curls, que también son súper buenas normalmente, y así seréis capaces de entender un poco mejor las fases de líneas, que es algo que flaquea muchas veces. Qué grande. Bueno, gran consejo, así que ya sabéis. Y te quería preguntar, o sea, tú, o sea, ¿cómo te ves tú dentro de 1 a 3 años dentro de la escena de LOL? ¿Te sigues viendo como entrenador? Cuéntame un poco. A ver, yo sinceramente considero que el LOL, yo llevo muchos años aquí ya, entonces no sé cuánto más me va a durar, porque también tengo una vida privada que intentar asumir e intentar cumplir con muchos objetivos, pero yo voy a intentar ser, bueno, a partir de este año que viene probablemente me pase a ser positional coach más que de head coach, porque ha sido una experiencia muy dura y muy agotadora y creo que disfruto mucho más el rol secundario de positional coach, que tampoco es secundario, creo que es súper importante tener un positional coach en los equipos y dedicarme sobre todo al nivel individual de los jugadores. ¿Qué es donde me veo? Si de 1 a 3 años no estoy en un equipo de RL1 jugando EU Masters, la verdad es que no me veo en otro sitio. Me veo o dejando el LoL o en un equipo de EU Masters. Ok. Y ahora que estás buscando trabajo, ¿cómo piensas compaginar esto de ser, de seguir siendo entrenador y con el curro? O sea, ¿te buscarías un curro tiempo completo, parcial, para como entrenador? ¿O cuántas horas requiere tu posición actualmente? A ver, yo tengo la suerte de que estoy en un equipo y en una liga en la cual hay un poquito de flexibilidad horaria. Quiero decir, en mi equipo se entrena a las 7 de la tarde y esto no es ningún problema. Me puedo tranquilamente buscar un trabajo de jornada completa, siempre y cuando a las 7 de la tarde esté en casa. Digamos, por ejemplo, que me busco un trabajo de oficinista. Pues a lo mejor a las 5 o a las 6 ya estoy fuera. Si no, pues me tendría que buscar uno de media jornada. El caso está en que yo creo que ahora mismo estoy buscando trabajo y el tema de compaginarlo es más fácil porque estoy en el sector amateur y al final como del sector amateur no puedes comer y hay que comer, es importante compaginarlo como puedas y ya está, incluido con esto el gimnasio y las sesiones individuales. Luego cuando subes a profesional, sí que es verdad que el trabajo hay que planteárselo porque pienso que cuando subes a profesional en todos los casos te tienes que dedicar 100% a ello, y más si tienes un horario estable con los jugadores. Entonces, sí, se puede conllevar fácil porque estamos en un amateur,
poco más. Diría que simplemente si tú tienes la capacidad de hacerlo, simplemente es gestionar bien tus horas y si no eres capaz de trabajar, venir a entrenar aquí y luego cuando tienes tus ratillos libres es ponerte a mirar un poquito de LOL, igual es que no te gusta tanto. Ya, sí, sí, completamente. Y bajo tu punto de vista, hablando de la escena amateur, ¿cómo la ves actualmente y cómo te gustaría verla? A ver, la escena amateur ha evolucionado mucho y cada año es diferente. Ujú, Eh, a mí la escena amateur ahora mismo no me desagrada. Tampoco pienso que esté en su mejor momento, porque pienso que muchos jugadores de la amateur ahora han subido a Superliga Segunda y mucho del hype y de las cosas que estaban muy bien en el amateur han subido a Superliga Segunda, entonces creo que ahora se ha quedado un poco flojo comparado en cómo era antes. Pero sí que es verdad que se siguen esforzando en hacer unas buenas ligas, en hacer buenos eventos para que los jugadores puedan darse a conocer y demás. Así que no me desagrada, te diré, pero pienso que se les fue un gran potencial cuando hicieron Superliga Segunda, aunque es normal. Y yo creo que una de las cosas que está mejor o peor en el amateur es que creo que está un poco inflado el tema del sector, sobre todo a nivel económico. ujú. Y pienso que hay mucha gente que no entiende que es un sector no profesional. Entonces, diría que está bien y mal por muchas cosas. Bien porque deja mucha flexibilidad para hacer lo que tú quieras y mal porque creo que las personas no entienden en qué liga o en qué sector están jugando. Sí. Y, y ves que hay mucha demanda, o sea que hay mucho inflow de jugadores que quieren empezar a competir en el amateur, porque sabemos que, a ver, el gaming es una industria muy, muy grande, pero esports, gente que, o sea, gente que le apasiona los videojuegos y quiera competir, hay bastante, pero mucha Ujú. menos que el gaming en general. ¿Ves que hay ese inflow del amateur para que el amateur se pase al profesional? ¿Ves que hay un proceso sano, digamos, como que hay un proceso o se está estancando en algún sitio? A ver, yo sinceramente pienso que no, el amateur no tiene que ser profesional nunca, porque si no, Ya. no sería amateur. Mm, Entonces, pienso que es el mejor sitio para que gente nueva quiera empezar y pueda empezar a crecer y demás. Entonces, yo creo que el amateur es súper necesario y que no sea profesional es un must. Quiero decir, porque es un must mm, que el amateur no sea profesional, porque hay mucha gente que lo va a compaginar con sus estudios, porque los jugadores suelen ser chicos jóvenes. eh, y luego hay otras personas que a lo mejor pues están empezando en el sector y necesitan trabajar, por ejemplo, en mi caso este año, y tú no puedes coger un día y decir, bueno, pues voy a ser jugador profesional de LOL o voy a ser entrenador profesional de LOL, dejo todo lo que estoy haciendo. Pues puedes hacerlo, pero si te sale mal, pues a lo mejor estás perdiendo años de trabajo o estudios. Entonces, yo creo que la materia es necesario. No, no creo que haga falta que se convierta en ningún momento en un sector profesional, porque pese a que merezca o no merezca dinero, que eso me parece un tema más polémico y aparte, eh, pienso que es importante tener en cuenta de que aquí la gente tiene vida y que de la mater no va a comer. sí, sí. Y hablando un poco de estudios y eso, o sea, tú cuando ibas a, o sea, tú siempre te compaginabas bien los estudios con el League of Legends o sea, tienes estudios de colegio y todo, o sea, ¿has sabido compaginar bien los estudios con el League of Legends o como es? Porque hay jugadores, digo, porque han dejado, por ejemplo, el bachillerato y se han dedicado full a League of Legends y han llegado o no han llegado. ¿Tú lo has gestionado? ¿Cómo lo has gestionado eso? A ver, yo hice un grado medio y un grado superior como entrenador de Ujú, League of Legends y después me dediqué full a esto. ujú. Sí que es verdad que creo que para dar un paso grande hay que dedicarle mucho tiempo a esto y igual la mejor decisión es dedicarte a esto al 100%, pero pienso que antes de eso, antes de llegar a eso, estate satisfecho con tus estudios o prepárate un plan B. Mm, Entonces, yo lo llevaba bien, tenía prácticas incluso y simplemente pues había que estudiar y cuando sacábamos tiempo libre pues entrenábamos, que en aquel entonces estaba en OKGG y luego pues fue una parte de mi época por UCAM Academy y bueno, se llevaba bien, es que no te queda otra. Haces lo que puedes y cuando puedes y te toca estudiar, porque al final tus estudios son mucho más importantes que todo lo que te dé el juego. sí, sí. Y ahora hay bastantes certificados y especializaciones. ¿Qué opinas de ellas? Eh, pues a ver, pienso que la gente a día de hoy, a más formada esté, mucho mejor.
Entonces, pienso que es muy importante, sobre todo para toda la gente que está en esports, que entienda que cuando tú tienes de 25 a 30 años, hay mucha gente que deja la carrera de los esports y que tiene que volver a su vida cotidiana, haya hecho dinero o no, haya triunfado o no. Y va a ser mucho mejor que te pongas con esa edad o con la que sea a trabajar de lo que es de tu plan B o de lo que son tus estudios, que no que hayas sido un nini, por así decirlo, que no tenga los estudios que requieren para tu vida diaria, porque al final esto es algo en lo que piensa poca gente. ¿Qué hay después de los esports? Y creo que tendríamos que tenerlo en cuenta todos. Sí, sí. Totalmente cierto. Y otra cosa que te quería preguntar es de tus altibajos que has tenido en todos esos años con el League of Legends. ¿Qué es o qué son lo que te ha mantenido motivado de seguir para adelante? O sea, ¿has tenido ocasiones que lo has querido dejar por X razones? ¿Qué Uf. te ha... o no? ¿O Sí, simplemente sí, sí, siempre sí. has... ¿Sí? Yo creo que en todas las competiciones siempre hay altibajos. En todos los equipos, nada, no todo es perfecto. De hecho, es muy común que las cosas no sean perfectas en el 90% de las ocasiones. Eh, yo quería dejarlo unas cuantas veces. Pero bueno, al final yo creo que por suerte o por desgracia, para ella, mi novia me ha apoyado muchísimo y creo que me ha dado muchas collejas diciéndome que siga esforzándome, que siga trabajando. Incluso he tenido la suerte de que mi hermano también bueno, mis padres lo han conseguido alguna vez, no entienden absolutamente nada, pero me han apoyado en partidos cuando jugaba en la LVP2. Y sí que es verdad que sin el apoyo de las personas que están contigo, o en este caso que han estado conmigo, más, me hubiese sido imposible continuar. Así que supongo que ha sido la gente que me ha rodeado la que me ha empujado a seguir. Qué grande. ¿Y tus padres eran conscientes de todo este ecosistema? O sea, cuando le empezabas a dedicar ya bastantes horas, ¿lo entendían o se lo explicaste y eran reticentes o se lo explicaste y te apoyaron porque era lo que te hacía feliz? ¿Cómo fue ese proceso con tu familia? A ver, ellos no lo entienden. Mi padre igual un poco más, pero mi madre a día de hoy se sigue pensando que cuando me pongo a entrenar con los chicos estoy jugando yo. Entonces, no es algo fácil de entender. Una vez, yo creo que ellos al principio me decían que mientras yo llevase mis estudios, que adelante con lo que yo quisiera. Y obviamente creo que es algo normal que puede hacer cualquier padre que apoye a las decisiones de su hijo. Pero tampoco espero que lo entiendan. Simplemente una vez ellos empezaron a ver que yo pues tenía contratos o llegaba dinero a casa de algún modo, empezaron a verlo como algo un poco más serio. Pero bueno, antes de eso, pues para ellos era un juego en el que yo pasaba muchas horas. Sí, sí. Pero bueno, es normal, supongo. No, es algo muy nuevo y no solamente mis padres, creo que hay mucha gente escéptica que si tú vas ahora mismo a una entrevista de trabajo y dices que te has dedicado a ser jugador profesional o entrenador profesional de League of Legends, te dicen, que te pagan por jugar a videojuegos. Así que yo creo que ahora mismo es algo que es difícil de entender para muchas personas. Sí, ahora mismo, pero vas a ver, dentro de un par de años. Si, Esperemos. si seguimos todos ahí Esperemos. empujando, sí, sí. Muy bien. Y cuéntame así para acabar un poco, ¿no? Jugador que tengas como referente. Jugador que tenga como referente. Sí. Ostras. Supongo que mi jugador favorito, por así decirlo, como referente por el trabajo que ha hecho y por cómo es, diría que es Keria, de Support de T1, porque pienso que ha sido un chico súper joven, que ha trabajado mucho. Según las cosas que he visto, es una persona muy influyente en el trabajo de su equipo y pienso que es alguien que de verdad quiere crecer. Igual que un top laner que se llama You Should Know Me, de China, que me parece el mejor top laner de este año. Y no sé, pienso que son jugadores, son personas que siendo muy jóvenes han querido trabajar mucho y han querido aportar mucho a sus equipos y pienso que eso es lo que realmente te da ese hambre de victoria o ese hambre de crecer que no todas las personas tienen. Muy bien. ¿Y entrenadores que hayan sido entrenadores o
sean entrenadores que lo tengas como referente, que te encantaría trabajar con él y aprender de él? A ¿Quién ver, sería? ¿O en quiénes su serían? época, en su época diría que era Taylor, porque Taylor en su momento fue alguien muy importante, sobre todo para la comunidad española. Pero a día de hoy creo que mi mayor referente es Owner LOL, que es el coach de SK de ahora mismo. Y pienso que es un tío con el que he tenido suerte de hablar alguna vez. Es alguien que es espectacular en su trabajo. Su crecimiento e incluso su paso por el amateur fueron abrumadores. Del amateur pasó a Superliga. En Superliga ya me parecía un bicho y ahora en la LEC me parece incluso muchísimo mejor de lo que era antes. Entonces pienso que es una de las personas que tanto por evolución como por personalidad son unas personas referentes a seguir. O sea, es una persona referente a seguir. Muy bien, Borja, muy bien. Y así para finalizar, tu mensaje final para aquellos jugadores y entrenadores que le estén metiendo esas horas porque tengan como objetivo intentar pues vivir, ¿no? Del League of Legends o de los esports. ¿Qué mensaje les darías? Tened paciencia, no tiene por qué llegar, hacedlo porque lo disfrutáis y sobre todo si queréis hacerlo bien, no es importante echarle muchas horas, sino echárselas de calidad. Ahora mismo tenéis mucha suerte o tenemos mucha suerte de que hay mucho contenido para aprender de League of Legends, hay muchos previews, hay Patreons de gente como Deigar V2, o sea, Deigar V2 o LS que ofrecen contenido que da conocimiento. Aprovechad todas las oportunidades que tenéis y dedicadle horas de calidad en lugar de horas excesivas. Y esto, pues, si sale bien y si no sale, pues tampoco pasa nada. Pensad que esto lo hacéis porque queréis disfrutar y en algún momento, si podéis llegar a vivir de ello, no os agobiéis y dedicarle el tiempo que le tengáis que dedicar, sobre todo para disfrutarlo. Eso es. Para construir la pared, ladrillo a ladrillo. Y ya está. Y darle caña. Bueno, Borja, te agradezco mil tu tiempo y seguramente hayas añadido valor a un montón de jugadores y entrenadores. Esto lo vamos a compartir en las redes y nada, estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Un placer, Iván. Que vaya muy bien.